Y hoy contamos con la presentación de la psicóloga Marta Liliana Godoy, quien estará desarrollando su taller Construir tu proyecto de vida es identificar tus sueños, reconociendo tu potencial. Doctora Liliana Godoy, bienvenida y muchas gracias por participar en este magno evento. Gracias, gracias por la invitación. A la doctora Lilia Fernández, a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía de Malambo, por esta invitación. Bueno, voy a hablarles hoy acerca del proyecto de vida. Vamos a hablar un poquito de cómo podemos nosotros identificar precisamente esos sueños, reconociendo todo el potencial para poder construir todos esos objetivos, para poder visualizar esos objetivos alrededor de todas las cosas que nosotros queremos lograr en la vida, ¿cierto? Para poder visualizar qué tipo de persona queremos ser, qué queremos hacer, qué queremos lograr y qué cosas queremos tener en nuestra vida. Siempre vamos a darle prioridad a lo que somos como seres humanos. El primer paso es conectar la mente y el corazón, precisamente porque esto es lo que nos permite tomar acciones con la razón y con el corazón. Vamos a integrar. ¿Qué significa esto? Que podemos integrar todo el potencial que tenemos en nuestro cerebro de todas las inteligencias, los talentos, las capacidades, las habilidades, las destrezas y vamos a conectarlas con el corazón a través de las virtudes que tenemos como seres humanos. Todas esas fortalezas, cualidades, dones y valores que tenemos como seres humanos. Para esto necesitamos hacer un proceso que parte desde el autoconocimiento para poder identificar todas las fortalezas y todo lo que nos da una identidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ese reconocimiento de nuestra esencia, del valor que tenemos, construimos nuestra autoestima y podemos empezar a potenciar todas esas habilidades sociales y de comunicación que ayudan a fortalecer los vínculos afectivos, que son los más importantes para la felicidad. Cuando nosotros construimos esos vínculos con la familia, con los amigos, con los vecinos y además promovemos relaciones armónicas con todas las personas que nos rodean, vamos a construir el bienestar y a construir los sueños. Podemos fomentar esas destrezas emocionales que son las que nos benefician para expresar emociones positivas como la alegría, el optimismo, aprender a gestionar las emociones, ¿no? Como la ira, el enojo, la frustración y la tristeza, y no canalizarlas, sino quedarnos en esas emociones que son las que a veces cuando las prolongamos en el tiempo es cuando la tristeza se convierte en depresión, el odio se convierte en rencor y en violencia, la frustración se nos convierte en desesperanza. Entonces hay que saber canalizar esas emociones para poder seguir adelante, para poder expresar lo mejor de nosotros mismos y ser más conscientes de esas habilidades y virtudes que tenemos como seres humanos, como la empatía, ¿cierto? Ser más empáticos con los demás, ser más agradecidos con la vida, y lo cual nos permite también ser resilientes para poder superar todas las adversidades. Cuando nosotros creamos de manera consciente los hábitos de bienestar, vamos a hacer una práctica activa de todas las rutinas de autocuidado que les va a ayudar a ustedes a prevenir todos los riesgos que les implica su etapa de desarrollo. Y vamos a promover todos esos recursos para la felicidad. Bueno, entonces, acá tenemos que tener en cuenta cuando estamos construyendo nuestro proyecto de vida
de cuidar todas las dimensiones del ser humano, como son la dimensión emocional, la mental, la espiritual, la física y la social. O sea, todas estas dimensiones implica que nosotros potenciemos la creatividad para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Este proceso inicia, como les decía, con el autoconocimiento, o sea, reconocer la identidad. Empecemos por reconocer una de las identidades que más les genera en esta etapa inseguridades, ¿cierto? Ustedes están en esa búsqueda de la belleza propia, del reconocimiento de sus rasgos físicos, están en la etapa de los cambios corporales y empiezan a utilizar su cuerpo y su belleza como una forma de expresión cultural. Entonces, en esta etapa tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Porque a veces esa necesidad y esa búsqueda de pertenencia y de esa identidad única y propia y que se diferencie de los demás, los lleva a veces a pertenecer a grupos que a veces hacen, digamos que pueden ustedes sentir esa satisfacción de pertenecer a un grupo, de ser parte de un colectivo, pero a veces el entrar en ciertos tipos de grupos a veces hace más daño que bien. Entonces, yo los invito a que cada uno pueda generar esa identidad física alrededor de valores, de cosas que se identifiquen mucho más con la vida y con la alegría y con aportar a su sociedad que con grupos que de alguna manera les van a generar a ustedes una afectación, ¿cierto? Muchas veces cuando en esta etapa queremos ser tan distintos, a veces pueden ustedes llegar a hacer cambios tan extremos, tan drásticos que van a afectar esa identidad futura, porque la identidad evoluciona, la personalidad cambia, las circunstancias de su vida cambian. Entonces, cuando ustedes han hecho cambios tan extremos, se quedan encerrados en un cuerpo que más adelante no les pertenece porque van a asumir diferentes roles dentro de la sociedad y van a quedarse estancados en una etapa que se debe superar. Como todos pasamos por esta etapa de la adolescencia, necesitamos encontrar cosas que realmente nos den identidad, pero que nos den un significado de vida y podamos salir y evolucionar normal y sanamente de todas las etapas de nuestro crecimiento. Entonces, usen esa rebeldía que sienten en este momento, que a veces todas esas emociones y esos cambios que tienen, tanto corporales como emocionales, les da como una sensación de enojo, de rebeldía, ¿cierto? Y pueden usar esa rebeldía, pero a favor del bienestar, para generar cambios en hábitos de vida saludable. Entonces, cuando podemos canalizar todas esas inseguridades que tenemos, podemos resaltar los rasgos de la belleza única e individual, cambiar ese modelo de belleza unificada que todo el mundo se quiere parecer y todas las mujeres tienen que ser iguales y los hombres igual. Entonces, veamos que la belleza real se refleja es en el autocuidado, en los hábitos de vida saludables, en una buena alimentación, en hacer ejercicio, en tener buenos periodos de sueño, en crear unas rutinas saludables de bienestar, que se vea reflejada esa belleza en energía, en vitalidad y en salud. Quiero presentarles un video. Mírala. ¡Qué pelazo! Yo que me levanto 2 horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella seguro que se levanta y ya lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo. ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí con estos granos? Vaya barba. Si
tuviera una barba como la suya, me taparía estos malditos granos. Encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya tipazo. Estas de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo que daría yo por salir en una película de esas de amor y lujo. Pero con estas caderas no me cogen ni para una de vaqueros. Fíjate qué manos. Qué envidia, son perfectas. ¿Y las mías? Qué desastre. Joder, qué alto. Si tuviera su altura, seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que haga, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevará ropa tan ancha? No quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga, siempre parezco una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. Bueno, entonces sigamos con el proceso de autoconocimiento, donde precisamente les hablaba de reconocer esos aspectos de la identidad para que puedan construir todo su proyecto de vida. Nosotros debemos empezar a preguntarnos, ¿cierto? En todas las etapas de la vida, los objetivos cambian. Y en este momento para ustedes es muy importante empezar a reconocerse en su personalidad, en sus cambios físicos, en toda la forma en que van evolucionando en sus criterios, en la forma como piensan, en sus intereses, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes empiezan a preguntarse quiénes son, desde ya pueden empezar a construir una serie de recursos alrededor de esas respuestas que van teniendo. Si en su personalidad empiezan a identificar una serie de rasgos positivos y al mismo tiempo debilidades y defectos, ¿cómo empezar a modificarlos? ¿Cómo ustedes empiezan a experimentar una serie de cambios alrededor del hecho de entrar en esta etapa de la adolescencia? ¿Cierto? Cuando nosotros empezamos a ser parte de un grupo, somos parte de una familia, empezamos a ser parte de una comunidad, tenemos siempre que entender cuál es la ideología, las costumbres, la cultura, las creencias familiares que van construyendo esa identidad. Es muy importante que ustedes empiecen a reconocer los potenciales que construyen esa identidad. Entonces, cuando nosotros podemos ver que tenemos potenciales de inteligencia, o sea, tenemos muchas inteligencias, a veces nos quedamos solamente en la inteligencia cognitiva, pero resulta que tenemos muchas otras inteligencias que nos pueden ayudar a construir ese proyecto de vida. No tenemos solo una que podemos potenciar muchas. Y en este momento ustedes están en un periodo de aprendizaje que es enorme y que deben aprovechar para precisamente poder canalizar toda esa creatividad y desarrollar todos los talentos alrededor del arte, del sentido rítmico, de la danza, de tocar instrumentos musicales. O sea, hay
tanto, tanto por desarrollar. Ustedes deben empezar a identificar qué les gusta, para qué sirven, pequeñas tareas que a veces se van a dar cuenta que son muy buenos. Y eso hay que destacarlo porque eso es lo que va construyendo el que ustedes más adelante puedan decir, esto es lo que quiero hacer en la vida. También, como les decía Juan Miguel en la charla que les estaba hablando de la identidad generacional, ¿cierto? Ustedes son la generación Z, pero nosotros en este momento estamos viendo que hay muchas generaciones. En este momento tenemos la generación X, la Y, la Z, que empezaron, digamos, a ponerles letras del abecedario a las generaciones para poder identificar esas características que hacen parte de cada generación. Y ustedes, como les decía Juan Miguel, tienen que reconocer esas características para poder afectar positivamente el futuro. Esta generación, como ustedes ven, son transformadores de lo establecido, ¿cierto? Van a hacer cambios en esta sociedad. Por eso es tan importante que ustedes sean conscientes de ese poder que tienen al manejar la tecnología como la manejan, al tener las características que tienen y que estamos viendo y que están reflejando ustedes en las edades y en las etapas en las que se encuentran, ¿cierto? Ese poder de conexión y difusión por el uso y el dominio de la tecnología y de las diferentes plataformas les da un poder y ese poder lo tienen que saber utilizar. Ustedes están consultando mucha información y a veces esos aprendizajes tienen que saberlos utilizar para que puedan ustedes precisamente potenciar el futuro, para que puedan hacer cambios en una sociedad. Ustedes, por ejemplo, tienen menos límites para sus ideas, tienen mucha capacidad para compartir las empresas y tienen intereses de formar empresas a través de la tecnología. Forman negocios que a veces están ligados precisamente a esas cosas que les gusta hacer, a sus hobbies, y lo convierten en trabajo y los convierten en negocio y generan recursos económicos. Estamos viendo hoy en día todos los influencers y los youtubers y todas las personas que ustedes sigan, pero deben elegir. Precisamente cuando van a elegir esa información, esas personas que quieren seguir y esos modelos que quieren imitar, tienen siempre que ver y elegir bien y tomar decisiones para seguir modelos positivos que los inspiren. Ustedes tienen más conciencia para trabajar colaborativamente y expresan sus ideas y opiniones muchas veces sin filtro, comparten esa visión social que muchas veces comparten todo lo que hacen y lo que piensan y muchas veces comparten también esa información
con otras generaciones, o sea, con sus abuelos, con sus papás. Y eso es muy bueno porque han disminuido, digamos, esa brecha generacional. Y también a veces puede haber cosas que los ponen en peligro, como perder el límite entre lo público y lo privado porque comparten demasiada información. Entonces, en eso ustedes como generación deben empezar a potenciar más bien toda esa capacidad y todo ese poder alrededor de la tecnología para, por ejemplo, reconocer todos los recursos de su región, para generar competencias a nivel de emprendimiento, para que puedan desarrollar esas capacidades financieras, económicas, esas competencias cívicas, todo lo que sea, por ejemplo, para el cuidado de la salud, las competencias para proteger y el cuidado del medio ambiente. Encontrar esas fuentes de inspiración y motivación que nos hace precisamente desarrollar la conciencia global de ciudadanos del mundo. Entonces, cuando ustedes desarrollan este tipo de emprendimientos que están realmente en capacidad de hacerlo, muchas veces tienen que también darse cuenta de que viven en un país con un potencial inmenso. O sea, nosotros cuando vamos a ver cuáles son los productos, muchos de los productos que hay en las regiones a veces se desperdician y viene gente de otros países y se dan cuenta que esos productos acá, por la variedad de climas, por la cantidad de riqueza que hay en nuestro país, tenemos la magia de los climas a distancias tan cortas, podemos ver que se dan muchos productos y hay que saber cómo aprovechar esa riqueza y cómo empezar a hacer emprendimientos en la medida en que ustedes se van preparando, van profundizando en la información, van generando proyectos alrededor de sus recursos agrícolas, turísticos, de servicio, que puedan precisamente poder potenciar todas estas competencias alrededor de información que los lleve a generar esos emprendimientos, hagan parte de la economía circular, que es la que protege precisamente el ciclo de la vida. Hagan parte de la economía naranja, que es la que tiene que ver, la que promueve todas las expresiones artísticas y culturales. O sea, hoy en día este gobierno está potenciando mucho esa economía que tiene que ver con todas ese patrimonio que tenemos nosotros cultural en Colombia a través de las artes, de los medios de comunicación y de todas esas creaciones y creatividad que nosotros vamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Construir nuestra autoestima, ¿cierto? En la medida que tenemos aceptación, autovaloración y respeto, podemos tener esa confianza en sí mismos que les puede ayudar a ser más auténticos, a proteger su dignidad, a tener resiliencia para solucionar los conflictos y poder precisamente alcanzar todo lo que se propongan. Cuando ustedes se reconocen y se aprecian, desarrollan mucha autoconfianza, son más autónomos y tienen más conciencia del autocuidado. Como les decía, ustedes están en una etapa donde el cerebro está en la mayor época de aprendizaje y tienen la oportunidad de impulsar todos sus talentos. Entonces es muy importante que tengan conciencia de cuidar su cerebro, cuiden esos potenciales. Este es el momento en que cuando ustedes empiezan a curiosear con el alcohol y con el consumo de drogas, pueden dañar todos esos potenciales que tienen y que en este momento están en el periodo de mayor sensibilidad y es el momento en que están todos los canales abiertos al aprendizaje. Tienen que aprovechar esta etapa. ¿Cómo pueden proteger precisamente su cerebro? A través del autocuidado, de crear hábitos de vida saludable. Todos deben crear rutinas a través del ejercicio físico que dispara una cantidad de sustancias del bienestar en el cuerpo. Todas las sustancias del cerebro que generan tranquilidad, calma, disminuyen la ansiedad,
son la serotonina, las endorfinas, la oxitocina. Todas esas sustancias se activan con el ejercicio físico. Realicen actividades creativas, duerman, no se acuesten tan tarde con la tecnología, hagan unas rutinas en que realmente se desconecten al menos 2 horas antes. Coman y aliméntense sanamente. Tengan todos lo que puedan a través del cuidado de la vida y la salud. Siempre darle importancia a esto, o sea, respeten su cuerpo en todo lo que sea el cuidado de la sexualidad, el cuidado en la prevención de todos estos riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, de entrar en relaciones tóxicas, o sea, cuiden todo lo que tenga que ver con los hábitos y los recursos para la felicidad. Cuando nosotros hemos aprendido a construir esa autoestima y a reconocer el potencial, las capacidades, las fortalezas y las cualidades, es el momento en que se pueden fijar metas. Y esas metas tienen que ponerle toda la fuerza de voluntad, el esfuerzo, la perseverancia para conseguirlas, reconocer esos logros y desarrollar las estrategias de automotivación y de recompensa para alcanzar esos objetivos, pero siempre reconociendo que todos tenemos debilidades y tenemos potenciales diferentes. A veces nos empeñamos en querer lograr cosas, pero a veces no reconocemos que tenemos que hacer doble esfuerzo de pronto que otras personas que se les facilita mucho más ciertas habilidades, ¿cierto? Entonces, cuando queremos algo en la vida, tenemos que ponerle mucha perseverancia, pero también aceptarnos, querernos y reconocer las cosas para las que somos buenos y para las que no tanto. Fortalecer esas cualidades para el bienestar significa ser más empáticos, ser más optimistas con la vida. Se ha comprobado, por ejemplo, que una de las estrategias, habilidades, cualidades para la felicidad es el altruismo. Entonces, miremos a ver cuáles son esas actividades que podemos desarrollar alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, con nuestra familia, que eso es lo que nos trae bienestar. Ser asertivos en la comunicación, potenciar el sentido del humor, que es una característica de la resiliencia, expresar el afecto, ser creativos, ser resilientes, tener conciencia de la hora, disfrutar mucho más del presente, no tanto estar esperando el futuro para hacer, para tener, para hacer, sino hacerlo ya, porque ustedes están en la capacidad de ser mucho más participativos en su comunidad y no esperar a que todo se lo solucionen o les den, sino sean mucho más activos, sean más agradecidos, más amables con las personas que los rodean. Si la construcción de los vínculos afectivos comienza desde la familia, podemos darnos cuenta que las relaciones humanas son la fuente principal de bienestar. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades que debemos potenciar? Todas las virtudes, la bondad, la ternura, la generosidad, el respeto, escuchar a las personas activamente. Muchas veces un gesto súper importante es reconocer al otro y reconocer al otro en su tristeza, en sus emociones y tener una escucha activa. Muchas veces hay personas que lo único que necesitan es hablar y tener una persona que realmente los oiga cuando tienen un problema. Ni siquiera tienen que aconsejar, solamente escuchar, ser generosos con su tiempo, con sus habilidades, ser generosos para servir a otros, tener mucha atención y que el cuidado precisamente sea mutuo, ser amables con los demás. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que los sentimientos y las emociones es lo que realmente nos conecta como seres humanos, vamos a empezar a ser mucho más activos en interesarnos en las otras personas y demostrarles afecto y amor. Una de las primeras cosas que debemos hacer es empezar a transformar nuestro lenguaje emocional, ¿cierto? Porque muchas veces la forma como reaccionamos frente al estrés, a las preocupaciones, a los problemas, a las crisis, en este momento estamos teniendo una etapa de crisis donde
obviamente todos ustedes se están sintiendo encerrados, estamos en pausa, pero podemos aprovechar ese tiempo para hacer muchas cosas y empezar, digamos, a ser más activos en los cambios que podemos hacer a nivel personal, porque precisamente esa comunicación es lo que marca las relaciones con las personas que nos rodean. Entonces, muchas veces estamos expresando rechazo, no queremos oír ni escuchar a nadie, nos desesperamos, ¿cierto? Y esos gestos que están expresando nuestras emociones y actitudes son los que a veces los lleva a ustedes a tener conflictos con los papás, ¿cierto? Los papás empiezan a decir, no, pero es que me voltea los ojos, mire cómo me mira. Bueno, todas estas cosas que muchas veces son solo actitudes que manifiestan sus emociones, es lo que genera conflicto con sus padres, con sus familias, con sus hermanos. Entonces, empecemos a comunicarnos con un lenguaje que exprese mucho más alegría, más calma, más tranquilidad, más esperanza, más optimismo. Empecemos a ser más conscientes de expresar esa alegría y de sonreír con más frecuencia. No se les olvide que hay un niño que todavía los lleva a ustedes a hacer muchas cosas divertidas. No pierdan ese niño. Bueno, cuando nosotros empezamos a poner en palabras las emociones y los sentimientos, podemos empezar a reconocer la forma en que nos sentimos y podemos expresarlo. Vamos a tener mucha más comprensión por parte de sus padres, de los adultos que los rodean, de sus amigos, porque reconocer, digamos, ese vocabulario emocional y la forma en que nos estamos sintiendo nos va a ayudar a mejorar las relaciones, a entender sus propios sentimientos y a cambiar sus estados de ánimo. Entonces, hay muchas palabras que describen las emociones, muchísimas palabras que describen los estados de ánimo y los sentimientos. Descubran qué exactamente están sintiendo. No se queden solamente en las alegrías en las emociones de alegría, tristeza, estoy bravo, estoy asustado. No, hay miles y miles de emociones para poner en palabras y descubrir exactamente cómo se siente. La medida en que podemos poner en palabras las emociones, podemos aceptarlas, expresarlas y poder canalizar esas emociones. Cuando nosotros hacemos una autogestión, ¿cierto?, de las emociones, podemos alcanzar la regulación, o sea, es ese control de esos estados y de esos impulsos y recursos internos, ¿cierto?, para lograr el equilibrio. Cuando ustedes logran ese equilibrio entre la expresión de sus emociones y ese control, no afecta la vida, ni afectan la vida de los demás, ni sus relaciones, ni su comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de controlar, no estamos hablando de reprimir, porque todas las emociones son válidas. La ira precisamente es un motor de cambio. Entonces, los adolescentes, estos son los mitos que muchas veces les dicen a los adolescentes, pero no es cierto. O sea, los adolescentes tienen inmadurez en la corteza frontal, que es la que de alguna manera pues, nos ayuda en el control de los impulsos, ¿cierto? Pero ustedes no son, tienen la voluntad y tienen la capacidad para poder cambiar estas cosas, no son víctimas simplemente de sus cambios hormonales y pueden justificar su comportamiento solo diciendo, bueno, yo soy adolescente, entonces yo puedo hacer lo que quiera, yo no pienso, yo soy impulsivo. No, ustedes tienen la capacidad y el poder de decisión sobre sus vidas. Estudios a nivel mundial plantean un nuevo paradigma de la adolescencia a través de la educación de esas habilidades sociales, emocionales, afectivas, a través del entrenamiento de técnicas de autorregulación. Ustedes pueden generar esos recursos internos para disminuir los riesgos que implica la búsqueda de identidad y de independencia en esta etapa evolutiva de todo ser humano. Cuando nosotros logramos esa autorregulación,
Entonces vamos a tener muchas cualidades que nos van a ayudar a lograr lo que queremos. Entonces esa disciplina y esa perseverancia que se logra con la regulación de las emociones, con esa búsqueda del placer inmediato, con esa búsqueda de gratificación que de pronto ustedes se han acostumbrado un poco en esta generación a que todo es tan inmediato precisamente por la tecnología, entonces llegan a un estado de gratificación muy rápido, pero si ustedes siguen buscando lo inmediato y lo que pase y la recompensa inmediata, pues no van a lograr realmente lo que quieren en la vida. Entonces es bueno ser perseverante, es importante empezar a tolerar la frustración, es importante generar automotivación, trabajar y entrenar la fuerza de voluntad y empezar a tener mucha más seguridad en la toma de sus decisiones. Vencer los miedos, eso es súper importante porque muchas veces es el miedo el que no nos deja actuar, pero también es muy importante que reconozcamos que el miedo es parte de todas las etapas de la vida y es parte de todos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros podemos aceptar la vulnerabilidad, cuando podemos entender y cambiar situaciones, pensamientos, sentimientos y podemos actuar de maneras diferentes, podemos transformar esos sentimientos que a veces nos llevan a sentirnos fracaso, decepcionados, nos llevan a sentirnos, pero estas emociones que sentimos en la vulnerabilidad son súper importantes porque lidiar con el fracaso es una de las cosas que nos permite seguir soñando, o sea, les doy el ejemplo, por ejemplo, de Walt Disney, que él dice que todo empezó con un ratón, ¿cierto? Tiene una frase muy bonita acerca de los sueños y quiere decir que todos tenemos que tener conciencia de que las circunstancias cambian y que cada una de las etapas de la vida, así sintamos que es un fracaso, ese fracaso nos sirve para modificar las cosas y de fracaso en fracaso van logrando sus sueños. Vencer los miedos nos implica también empoderarnos, ¿cierto? Porque muchas veces cuando permanecemos así con la postura y la cara de tristeza y todo como demasiado derrotados, tenemos incluso que ayudarnos con nuestro cuerpo y adoptar posturas que nos permitan sentirnos así como la Mujer Maravilla, como Batman, como Superman, como superhéroes. Pero eso lo logran ustedes en la medida en que van trabajando sus recursos internos, esa capacidad de resiliencia para solucionar los problemas y dar lo mejor de sí mismos. Les recomiendo un libro que es súper bonito, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él habla precisamente en su libro, él es el fundador de la logoterapia, que es una visión de vida muy linda que se basa precisamente en la actitud con la que afrontamos las circunstancias de la vida y cómo lo que hacemos con lo que no podemos cambiar, la actitud que tenemos es la que labra nuestro futuro. Les recomiendo ese libro que es precioso. Bueno, cuando ser resiliente implica empezar a fortalecer esas cualidades que nos ayudan a ser más felices, como el sentido de gratitud, el optimismo, la compasión y la empatía. Compasión no es sentir lástima. Tener compasión es tener mucha más comprensión, mayor tolerancia, tener más aceptación de todas las circunstancias que tenemos en la vida. Sentir empatía, sentir con los demás, pero no quedarnos solamente en, yo siento contigo y te entiendo, sino qué hacemos para cambiar esa situación de la otra persona, cómo lo ayudamos, cómo le aplicamos algún tipo de impulso, de apoyo para cambiar esa situación de la otra persona. Bueno, muchas veces entramos en situaciones de desesperanza, ¿cierto? Y que a veces situaciones como la que estamos viviendo, pues pueden
hacerlos sentir a ustedes ahorita aislados en un momento en que necesitan muchísimo el apoyo de sus amigos, y menos mal que pueden estar conectados a través de la tecnología, pero es muy importante el contacto físico, los abrazos, la sonrisa, o sea, eso no tiene reemplazo, pero que de alguna manera en este momento pues ustedes puedan tomar una actitud de aceptación de la misma situación. Esta es un ejemplo de todo lo que ustedes pueden hacer para reinventarse en este momento, para poder aprender, para poder explotar esos recursos artísticos que tienen y poder crear canciones, componer, o sea, hacer todo lo que les permita sentirse mejor. Bueno, si nosotros queremos seguir construyendo nuestros vínculos alrededor nuestro con todas las personas que nos rodean, debemos desarrollar una comunicación asertiva, una expresión de los sentimientos y las emociones, una aceptación de lo que somos y de las demás personas para tener mayor respeto y tolerancia. Debemos tener en cuenta ese lenguaje, ¿cierto?, con el que nos comunicamos. Es el lenguaje verbal, es el lenguaje no verbal, que es tan importante, porque los gestos, las expresiones faciales, las actitudes corporales son las que comunican a veces mucho más que las mismas palabras. Tener en cuenta el tono de la voz cuando nos comunicamos, saber escuchar, saber interpretar y saber expresar. Las actitudes negativas que tenemos en la comunicación, a veces ser conscientes de ese tipo de actitudes que son las que nos traen los conflictos, para tener una conversación más activa, mirándose a los ojos, para cambiar, digamos, cuando dejamos de hablar con las personas que nos rodean, para tener una comunicación mucho más relajada y divertida, para compartir y divertirse. Entonces, en la medida en que trabajamos esas habilidades sociales, nos vamos dando cuenta que en la medida en que se comprenden y se aprecian, pueden comunicarse mucho mejor, y esas habilidades son las que facilitan esa interacción con ustedes mismos y con los demás. Ustedes pueden ser jóvenes que tienen mucho más capacidad para expresarse intelectual y afectivamente. Entonces, tener esa flexibilidad también para saber cuándo hay que cambiar una decisión, cuándo hay que cambiar un hábito. Bueno, son adolescentes que en la medida en que trabajan esa inteligencia emocional van a ser mucho más líderes, van a confiar y apreciar todo lo que son ustedes y lo que los identifica, van a tener mucho más recursos internos que les permiten tomar buenas decisiones, y van a tener ese espíritu de servir a los demás, que es lo que le da el significado a la vida, ¿cierto? Desarrollar un sentido de propósito, esa es la base del proyecto de vida. Generar una fuente de inspiración y bienestar, imitando modelos de vida positivos que les permita a ustedes poner todos los talentos al servicio de otros, reinventarse y reconstruir soluciones para esta sociedad. Cuando nosotros estamos hablando de la conciencia de la vida como sagrada, nos vamos dando cuenta que cuando ustedes son capaces de tomar el valor de la propia vida y el respeto por sí mismos como una meta, es lo que les va a permitir realmente prevenirlo.